Rebeca García y voy a hablarles sobre la normativa internacional y la resolución del caso González y otros versus México, también conocida como la sentencia del campo algodonero. La normativa internacional que analizaremos en este caso es la Convención Belén do Pará y la CEDAW. El caso González y otro es un caso de controversia entre el Estado de México y los familiares de las tres jóvenes víctimas encontradas en un campo algodonero en Ciudad de Juárez el día 6 de noviembre de 2001. Tras la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado mexicano reconoció parcialmente la responsabilidad internacional en cuanto a la primera y segunda etapa de la investigación, donde se observaron y subsanaron irregularidades. Asimismo, reconoce que estas irregularidades afectaron la integridad física y la dignidad de los familiares de las víctimas. Sin embargo, alegan la no responsabilidad de la violación al derecho a la vida, a la integridad personal, a la dignidad y a la libertad personal de las mismas, ya que en ninguno de los homicidios tuvieron participación agentes del Estado. Por lo tanto, solicitan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que declare la inexistencia de tales violaciones. Asimismo, que declare el cumplimiento de las obligaciones de prevención, de investigación y de reparación centradas en el artículo 4.1 y 5.1 con relación al artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Respecto de la aplicación de la Convención Belén do Pará, el Estado alega la incompetencia de la Corte para determinar las violaciones a la Convención Belén do Pará, ya que alegan que esta no tiene competencia contenciosa respecto del artículo 7 de la misma y como consecuencia de los artículos 8 y 9 de este mismo instrumento normativo. Ahora bien, la Corte resuelve este dilema respecto a la competencia contenciosa en el artículo 7 de la Convención Belén do Pará, auxiliándose del artículo 12 de la misma, que establece de forma expresa y exclusivamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como órgano encargado de la protección de la Convención. Por lo tanto, concede la competencia a la Corte. El Estado mexicano alega que no ha reconocido la jurisdicción contenciosa de la Corte, lo que significa que aunque este Estado haya ratificado la Convención Belén do Pará, puede ser objeto de la jurisdicción del tribunal. Por otro lado, posterior a hacer un análisis teleológico y tomando en cuenta la aplicación del principio del efecto útil, se establece que, en efecto, la Corte tiene la competencia contenciosa para conocer las violaciones del artículo 7 de la Convención Belén do Pará, mas no de conocer las supuestas violaciones del artículo 8 y 9 de la misma. Para determinar la violencia y la discriminación contra la mujer, en este caso, la Corte realiza un estudio contextual de la situación de violencia contra la mujer en México, para lo que se establece que, desde el año 1993, existe un aumento significativo en el número de desapariciones y homicidios de mujeres y niñas, por lo que el Estado reconoce que existe una problemática respecto a la situación de violencia contra las mujeres en Ciudad de Juárez, lo que ha llamado la atención de la comunidad internacional. Incluso han sido sometidos a relatorías especiales y comisiones de diferentes clases, dentro de las que se encuentra el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas, reconocido también como CEDAW. La relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos resalta que ha habido un aumento en cuanto a los homicidios de mujeres en razón de su género, hasta el punto de duplicarse en cuanto a los homicidios en la comunidad masculina. Y en cuanto a la desaparición de mujeres, la CEDAW establece que desde el año 1993 al año 2002 se han observado alrededor de 400 desapariciones de mujeres, mientras que la relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece que han sido 257 entre 1993 y 2002. Por lo tanto, se establece que en muchos de estos casos las mujeres han mostrado índices de sufrir violencia sexual de cualquier tipo, por lo que se convierte en un patrón característico de la violencia contra la mujer. El Estado señala ante la CEDAW que la cultura de discriminación contra la mujer contribuyó a que los homicidios en Ciudad de Juárez no fueran percibidos en sus inicios como un problema de magnitud importante para el que se requería
acciones inmediatas y contundentes por parte de las autoridades competentes. Y la Corte considera estas declaraciones como pruebas, ya que son coincidentes con su reconocimiento de responsabilidad en el sentido de la existente cultura de discriminación en el lugar. Ahora bien, respecto a lo que la CEDAW y la Convención Belém do Pará han establecido como violencia contra la mujer, he de decir que la CEDAW la define como toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer independientemente de su estado civil sobre la base de la igualdad del hombre y de la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la esfera política, económica, social, cultural, civil y en cualquier otra esfera. Por otra parte, la Convención Belém do Pará señala que la violencia contra la mujer es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres y reconoce el derecho de toda mujer a ser libre de toda forma de violencia y discriminación. Según la CEDAW, esta violencia o discriminación contra la mujer incluye la violencia basada en el sexo. ¿Pero a qué se refiere al decir violencia basada en el sexo? En otras palabras, se refiere a la violencia dirigida a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Esta violencia impide gravemente el goce de sus derechos. En el fallo del caso, la Corte establece que no se le puede atribuir al Estado la responsabilidad internacional de los derechos consagrados en el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que contiene el derecho a la vida, el artículo 5, que contiene el derecho a la integridad personal, derivadas del incumplimiento del artículo 1.1 del mismo cuerpo normativo, que por otro lado, el Estado violó los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal reconocidos en los artículos 4.1, 5.1 y 7.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma, con relación al artículo 7b y 7c de la Convención Belém do Pará, en perjuicio de las 3 jóvenes encontradas en el campo algodonero. Pero esta violación se debe a que el Estado faltó a su deber de investigar y por ello la violación al derecho a la vida, integridad y libertad personal con relación al artículo 1.1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 7b y c de la Convención Belém do Pará. Asimismo, el Estado violó los derechos de acceso a la justicia y protección judicial consagrados en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma y 7b y c de la Convención Belém do Pará en perjuicio de los familiares de las víctimas. El Estado violó el deber de no discriminación contenido en el artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos en relación con el deber de garantía de los derechos a la vida, a la integridad y a la libertad personal en perjuicio de las 3 jóvenes y los familiares de estas. Así también la violación del Estado respecto de los derechos del niño contenidos en el artículo 19 de la Convención Americana, debido a que 2 de las jóvenes encontradas en el campo algodonero eran menores de edad. Asimismo, se lleva a cabo la vulneración al derecho de integridad personal por los sufrimientos causados a los familiares de las víctimas, así como por los actos de hostigamiento dirigidos a ellas. Una vez hecho este análisis, podemos comprender que la Convención de Belém do Pará pudo aplicarse de una manera más extensa en el presente caso, ya que la situación de violencia contra la mujer característico de Ciudad de Juárez, en el Estado de México, es representativo de un mínimo control de la aplicación de la Convención Belém do Pará, convención que fue ratificada por el Estado de México el 12 de noviembre del año 1998. Por lo tanto, una vez ratificada esta convención, el Estado tenía el deber de aplicar las disposiciones contenidas en esta convención al ordenamiento interno del Estado, para garantizar el mejor cumplimiento y la mayor protección posible de los derechos que poseen las mujeres.